Seguimos aquí abriendo la mañana luego de recibir ese maravilloso presente por parte de Lechonera El Sabor, de nuestro amigo Luis Pavolo. Continuamos aquí en la jornada y ahora recibimos a el licenciado Inocencio García. Él es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y secretario de Asuntos Dominico-Haitianos. Con él vamos a abordar varias temáticas en el día de hoy. Bienvenido, don Inocencio, a Abriendo la Mañana. Buenos días y gracias por la invitación. Don Inocencio, hay un tema al margen del tema político que yo quisiera que abordáramos con usted, y es el tema de su opinión o la opinión de la Fuerza del Pueblo sobre un nuevo formato que se está aplicando en la República Dominicana denominado Alianza Público-Privada. Si nosotros pudiéramos tener una idea suya como conocedor de la validez de ese formato y qué tanto pudiera aportar a la administración pública y a que los servicios se eficienticen en República Dominicana. Bueno, miren, la Fuerza del Pueblo no se opone a las alianzas público-privadas, porque eso, hecho en buenos términos, da beneficios para el Estado. Un ejemplo de eso es la ley de capitalización, la 147-97, que el ex senador don Luis José González Sánchez participó en su elaboración, tiene la experiencia, ¿no? Y si nosotros nos detenemos a revisar de manera detallada las disposiciones de esa ley, nos vamos a dar cuenta que fue todo un proceso riguroso de elaboración de esa ley, donde, por ejemplo, en el artículo 21 de la ley de capitalización, señala que funcionarios del gobierno, está dispuesto en esa ley, hasta familiares en un segundo grado de consanguinidad no pudiesen invertir en las empresas reformadas y capitalizadas. Y además, me parece que es el artículo 13, también dispone esa ley de capitalización elaborada durante el gobierno del presidente, el primer gobierno del presidente Leonel Fernández, que no se puede, es decir, en esa economía mixta el sector privado, ya sea nacional o extranjero, no pudiese exceder el 50% de las acciones, ¿no? Y pongo un ejemplo, Jaina y Itabo son producto precisamente del proceso de capitalización. Y ambas, una 50% y otra el 61% a favor del Estado. Lo que quiere decir que no fue un proceso de privatización como se señala constantemente en los medios cuando se quiere hacer oposición al lamentablemente errático fideicomiso que intentó el gobierno en Punta Catalina en este momento, ¿no? Que fue inclusive mediante decreto, sin que el fideicomiso, como ya se ha demostrado, ese fideicomiso para Punta Catalina y en general los 21 o 22 fideicomisos que están dirigidos desde el Ministerio de la Presidencia por el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, no tiene base legal porque la 189-11 no estipula fideicomiso público, ¿no? Es decir, que cuando uno va, por ejemplo, a la información del 21 de octubre del periódico El Dinero, en el sentido, viendo la información, la declaración del director de presupuesto de esa fecha, 21 de octubre del año pasado, el director de presupuesto, Gil Pérez Boa, hablaba de vender acciones de Eje Jaina, y resulta, perdón, de EGI, y resulta que EGI administra 27 centrales hidroeléctricas que aportan al sistema eléctrico nacional promedio 200 megavatios con una capacidad instalada de 124 megavatios, ¿no? Lo que quiere decir que es rentable, lo dice la información, es altamente rentable para el Estado Dominicano. Lo mismo que Punta Catalina. Punta Catalina representa alrededor del tercio de la oferta de energía en la República Dominicana. Si nosotros sumamos
Punta Catalina y sumamos la de las hidroeléctricas de la EGI, estamos hablando que prácticamente se acerca a más de un 40% de parte del Estado ofertando energía a la sociedad dominicana. En consecuencia, por eso nosotros, desde la Fuerza del Pueblo, se planteó de que, por suerte que el presidente escuchó la propuesta de la Fuerza del Pueblo, de parar ese proceso de fideicomiso de Punta Catalina y que se abriera en el Senado de la República vistas públicas para que los sectores efectivamente pudiesen. Pero además, yo repito, si el gobierno quiere desarrollar procesos de alianzas público-privadas, debe ser con el modelo de la capitalización del año 1997, la 141-97 de ese año. Su parecer sobre, digamos, esto que ha surgido ahora con el carnet, digamos, de habitantes fronterizos que ha introducido la Dirección General de Migración procurando tal vez buscar una solución al tema haitiano. ¿Cuál es su parecer sobre eso? Miren, si se revisa la ley de migración, la 28504, tanto en el artículo 32 como el 36, está consignada esa figura jurídica. Está consignado también en el reglamento 0921, en su artículo 81, pero sin embargo, en el artículo 81 de la resolución 09-21, esa misma resolución admite que hay una laguna legal respecto a esa figura jurídica, ¿no? ¿Por qué? Porque si usted denomina habitante fronterizo a un comerciante que viene, vamos a decir, desde Haití a la República Dominicana, que sea un habitante en la frontera dominicana, entonces lógicamente que usted está mandando con respecto a... Porque ¿qué es lo que es un habitante? Un habitante es el que habita en un lugar, el que duerme. Un residente, ¿no? digamos. Un residente, ¿no? Es decir, donde usted tiene su residencia. Entonces, bueno, aunque esté en la ley, esa figura jurídica llama a confusión. Eso es lo que han planteado diversos sectores. Entonces, ¿a qué debe proceder el Estado dominicano? Bueno, de buscar, ¿no?, otra denominación, ya sea reformando la ley 285-04 o desarrollando disposiciones reglamentarias distintas para corregir esa figura que definitivamente es una figura que desde el punto de vista jurídico es una figura errática, ¿no? Entonces, de nosotros la Fuerza del Pueblo lo que estamos planteando es que si son comerciantes, porque son comerciantes, ¿no?, los que participan, entonces, bueno, usted le da una denominación de comerciante extranjero fronterizo, ¿no?, pero no de habitante fronterizo, ¿no? Es una definición, una figura que nosotros no hemos discutido, pero estamos proponiendo sugiriendo de la Secretaría de Relaciones Dominico-Haitianas de la Fuerza del Pueblo que se le pudiese buscar una denominación que esté más relacionada con la actividad comercial que se realiza entre los dos países. Fundamentalmente eso tiene que ver con los mercados binacionales, ¿no? Entonces, hacia eso yo creo que se debe dirigir, porque definitivamente... ¿Es un tema conceptual o es un tema de forma o de fondo? No, es de las dos. A nosotros nos parece que es de dos formas. No es solo un tema semántico solamente, sino que también un tema jurídico, por lo que decíamos anteriormente. Habitante es el residente, el que reside en un determinado territorio. Entonces usted no puede dejar en un concepto abierto de que todo el que está ahí es un habitante fronterizo, además cuando nosotros lamentablemente no tenemos un estricto control territorial de esa movilidad. Pero ¿cuáles serían las condiciones o privilegios que le otorga la ley para llamarlo habitante fronterizo o, como usted plantea, digamos, comerciante extranjero fronterizo? ¿Por qué no dejarlo en una generalidad de comerciante extranjero?
Sí, porque inclusive puede ocurrir que se instalen del lado haitiano, como puede ocurrir, otras nacionalidades, Claro. ¿no?, que comercien luego con la República Dominicana. Yo creo que es correcto. Es decir, ahí el Instituto Nacional de Migración y luego el Congreso tendrían una tarea de precisar, repito, no la semántica, sino el fondo jurídico de ese concepto, de esa categoría, de esa subcategoría, como le llama la ley. ¿Participó el gobierno haitiano en para expedir ese carnet? ¿Participó el gobierno haitiano con nosotros? Porque No, yo participaron los organismos... yo la ONU, la OEA, sí, lo sí. mismo de siempre. Participaron las instancias de Naciones Unidas aquí en el país la ONG, y la Organización Internacional de las Migraciones. El tema es que para todos los países que tienen lógicamente en la Constitución, en el artículo 11, usted lo sabe, don Luis José, se habla de la prioridad de la Constitución de la zona fronteriza. Sí, eso lo dijimos nosotros el día ¿No? pasado. Entonces, bueno, El 10, el 11. nosotros de una tendríamos... suprema necesidad. Sí, se dice. de suprema necesidad nacional desde el punto de vista económico, cultural, económico, etcétera, ¿no?, y de seguridad. Y hay países, por ejemplo, como México, que no permiten interferencia de organismos extranjeros, claro, en los asuntos fronterizos, ¿no? Entonces, bueno, no estamos diciendo que los organismos de Naciones Unidas no participen porque aportan, pero la última decisión y la decisión prioritaria, determinante, debe ser del Estado Nacional. Se habla de la posición de la Fuerza del Pueblo con relación al tema del muro y de la posibilidad de que se designe una figura denominado gobernador del muro fronterizo. ¿Usted había escuchado algo de eso? Bueno, es que no podemos estar inventando tanto, ¿no? Porque es una figura que se está manejando y ahí esa figura tiene otro nombre ya. No. Gobernador del muro fronterizo, ese es el guardián de la patria. Ese sería como otro desaguisado legal, ¿no? En el caso de que se adoptase. No, el gobierno nacional tiene las instancias, ¿no?, definidas. Está el Ministerio de lo Interior, que tiene que ver con la seguridad interior del Estado, ¿no? Es decir, lo que pasa es que nosotros no nos olvidamos de las atribuciones que tiene cada institución en el Estado Nacional. Y quien debe manejar eso, la Dirección General de Inmigración, es un organismo dependiente del Ministerio de lo Interior. O sea, la jefatura del tema migratorio la tiene el Ministerio de lo Interior. Entonces, si estamos hablando de muro fronterizo, estamos hablando de seguridad de lo interior, y don Luis José González Sánchez lo sabe como legislador y además como jurista. Es decir, que no podemos estar inventando figuras que vengan a chocar con atribuciones que tienen instancias del Estado Nacional desde el momento en que nos fundamos como república, ¿no? Finalmente, porque estamos, parece, terminando. No, tenemos más tiempo, tenemos 5 minutos adicionales. ¿Qué opinión tiene la Fuerza del Pueblo sobre la propuesta enviada por el presidente al CES sobre la posible reforma constitucional? Yo había dicho anteriormente que ese no es el organismo, la institución que está facultada para discutir temas constitucionales, sino que debe ser a través de los partidos políticos, claro, instituciones que ya han participado en esos eventos. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre esa propuesta de reforma constitucional? Bueno, el presidente Leonel Fernández el jueves pasado, le preguntaron los periodistas con respecto a ese tema y señaló que la Constitución no debe ser reformada, sino respetada. El presidente Abinader sale con
Junto con Leonel. No, después. Después. Porque quien desarrolló la narrativa en defensa de la Constitución fue el expresidente Leonel Fernández. Sí. Y toda la sociedad se montó en esa narrativa, es decir, en defensa de la Constitución, y el candidato en ese momento, el hoy presidente, tuvo que montarse en esa narrativa, y por eso aparece la foto de él diciendo que se respete la Constitución. Bueno, pues le pedimos al presidente desde la Fuerza del Pueblo que respete la Constitución dominicana, porque a nadie se le puede venir con el argumento de que debe ser para que el Ministerio Público sea independiente, porque ya el Ministerio Público es independiente, no solo a nivel constitucional, sino también en su artículo 2 de la ley que regula el Ministerio Público. Entonces, bueno, lo decimos con sinceridad. El periódico, creo que el Nacional, editorializó diciendo que el CES, el Consejo Económico y Social, está cargado de propuestas que el gobierno nacional le ha enviado para entonces introducir una tan polémica como es una reforma constitucional en medio de una crisis económica y de unas tensiones geopolíticas como la que está ocurriendo entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos y la Unión Europea. Es decir, nosotros no estamos solos. Ya el petróleo, el barril de petróleo está a 90. El mes pasado estuvo ya, el precio subió a $90 el barril, ¿no? Que lamentablemente el presidente no sabía que Petrocaribe no era un programa de ayuda, sino era un crédito. Era un crédito. Era un fiado. No era un fiado. No era un subvención. Entonces, en definitiva, don Luis José, desde la Fuerza del Pueblo estamos opuestos a una reforma constitucional, porque realmente sería una locura. Además, no podemos estar imitando a Estados Unidos en todo. Fiscal general, porque la definición de Estados Unidos es fiscal general. Nosotros tenemos el Procurador General de la República, ¿no? Pero hay ya para concluir, hay un video que también muestra que Leonel en algún momento estuvo de acuerdo con esa independencia, en algún momento de la historia. Bueno, pero sí, es que efectivamente, Daris, el presidente Fernández estuvo de acuerdo con esa reforma, porque fue consignada luego en la reforma constitucional del 2010. Y la independencia del Ministerio. Don Inocencio, muchas gracias. Se nos quedan algunos temas y obviamente que lo vamos a incluir dentro de ese programa que vamos a tener a bien desarrollar conforme a discutir la posibilidad de la reforma constitucional. Nosotros vamos a hacer un programa aquí donde vamos a discutir los puntos. Y vamos a invitar a Leonel. Y vamos a invitar al líder de la Fuerza del Pueblo, así. Invítenlo. A ver si quiere venir. Gracias a Inocencio García por venir a conversar con nosotros, miembro de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo, secretario de Asuntos Dominico Haitiano, por venir a conversar Abriendo la Mañana. Muchísimas gracias. A ustedes lo convocamos para mañana. Mañana martes tenemos un programa tan interesante como el de hoy. Gracias por la audiencia.